Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo su especialidad en traumatología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 2002. El plexo braquial, pues bueno, ¿qué va a ser nuestro plexo braquial? Van a ser nuestras ramas nerviosas que van a salir desde nuestra columna cervical hacia nuestra extremidad. ¿Para qué? Para darle el movimiento a la musculatura. Sale, bueno, esta es una disección en cadáver, vemos cómo baja por debajo de la clavícula. Estos son los escalenos que estaba mencionando ahorita el doctor, plexo braquial, parte de la arteria, el pectoral menor. Y ya avanzando un poco más, yendo más profundo, sale de los orificios a nivel de las vértebras cervicales. C5, C6, C7, C8 y T1. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno posterior. Vemos cómo elevan el hombro del paciente y va a pasar por debajo de la clavícula, el cual va a descender medial a la apófisis coracoides, nuestro huesito que tenemos aquí en la parte anterior del hombro, así como la vasculatura que va a estar por debajo del plexo braquial. Conociendo un poco de anatomía, recordando un poco, hay que saber que nuestro plexo, de nuestras ramas nerviosas que salen de nuestra columna, vamos a tener adentro, a nivel intramedular, una rama posterior que va a ser principalmente va a ser sensitiva, y la anterior que va a ser la motora. Vimos que el surco ventrolateral va a ser la motoneurona anterior, que va a ser la eferente o motora, y la del surco dorsolateral va a ser las neuronas sensitivas o las dorsales. Este es el ganglio dorsal. Pues es importante recordar esta estructura porque nos va a servir para poder clasificar nuestras lesiones del plexo braquial de manera muy general, pero nos va a servir bastante. Hay que recordar que todo esto es intramedular y esta va a ser la raíz que va a salir, digamos, hasta aquí llega la vértebra. Todo esto es adentro de la vértebra cervical. Aquí tenemos una imagen, nuestra columna, la raíz anterior, motora, musculatura esquelética, vemos cómo es la anterior, vemos cómo es la posterior, con el ganglio, y aquí va a salir la raíz nerviosa. De la raíz nerviosa van a salir una porción anterior, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior es la que va a formar nuestro plexo braquial y la raíz posterior es la que va a dar sensibilidad principalmente a los músculos paravertebrales cervicales. Bueno, ¿dónde está ubicado nuestro plexo braquial? A nivel del cuello, en el triángulo posterior. Sus limitaciones son el músculo trapecio, el escaleno y la clavícula, el cual lo va a ser dividido por el ligamento homioideo, que nos permite al momento de sonreír, digamos, se tracciona en la parte del cuello, que tiende a tensar la piel del cuello. Pues bueno, ya entrando un poco a nuestro plexo braquial, vemos los escalenos, vemos nuestro plexo, cómo baja, cómo se va a ir, van a ser raíces 5, C6 y van a ser un tronco. C7, perdón, va a ser el tronco medio, y C8 y T1 el tronco inferior. Ya superior, medio e inferior, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando nuestro plexo. Hay que recordar que es una entrada a cuello, no es muy fácil si no conocemos bien las alteraciones o bueno, digamos, a las variantes anatómicas, principalmente las vasculares, que tenemos la arteria cervical transversa, la supraescapular, que van a pasar por encima de nuestro escaleno y que pueden hasta atrapar, como lo mencionó el doctor García. Estas son uno de los vasos que pudieran estar comprimiendo nuestro plexo braquial en un síndrome de salida torácica. Bueno, ya avanzando están nuestros troncos, vamos a hacer unas divisiones. Todos los troncos se van a dividir en una división anterior, una división posterior. No nos vamos a meter mucho ahorita en esta parte para no tener que imaginarnos tanto. Ahorita vamos a ver una imagen y ya después de nuestras divisiones, estas van a dar nuestras ramas terminales, en las cuales van a ser las divisiones, nuestros fascículos o cordones, uno lateral, uno posterior, uno medial. Estos, si fijan, es por debajo de la clavícula. Ya por debajo de la clavícula, estos se van a nombrar dependiendo de la relación que tienen con la arteria axilar. La que es medial a la arteria axilar, posterior y lateral a la arteria axilar, la cual es la que va por el puro medio. Esto es quitando nuestro pectoral menor, y el pectoral menor va de la porción de las costillas hasta la apófisis coracoides, que va a estar en esta zona. Entonces, ya teniendo un poco en cuenta, ya recordando dónde está nuestro plexo braquial, cómo se forma, de dónde sale, qué tipo de raíces nerviosas son, pues hay que recordar lo siguiente. Ya tenemos de C5, C6, C7, C8 y T1. Este cuadro es muy importante, es un cuadro que nos voy a dar mucho. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros conocimiento de la anatomía, de qué raíz o qué función no tiene el paciente, nos vamos a una imagen de qué tipo de lesión tiene el paciente. Todo lo que es C5 va a afectar hombro, todo lo que es C6 va a afectar codo, C7
va a ser muñeca y C8T1 va a ser mano. Si tenemos un paciente que nos llega, mueve su mano, mueve su muñeca, no mueve codo, no mueve hombro, pues bueno, estamos pensando que la lesión va a ser C5, C6. Si tenemos un paciente que no mueve el hombro, no mueve el codo, pero únicamente flexiona la muñeca, flexiona sus dedos, pero no tiene función de extensión de muñeca, pensamos que es una lesión alta extendida, C5, C6, C7. Si tiene mano, pues C8T1, y si no mueve nada, pues bueno, es una lesión completa. Estas son ramas terminales, y como les digo, tampoco meternos a hablar de las, bueno, serán las raíces, los troncos, las divisiones, los fascículos o cordones y las ramas terminales. Son nervio mediano, pero cubital, mediano, radial, el axilar y el músculo cutáneo, los cuales vamos a ir describiendo un poco para darnos una idea en dónde estamos parados, pero sobre todo esta imagen, muy importante, C5 hombro, C6 codo, perdón, C7 muñeca, C8T1 mano. Entonces, ya tenemos nuestros mecanismos. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? Una lesión alta, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento en el ángulo cervicumeral, cervicumeral, en el cual el paciente hace una lateralización del cuello completa, entonces va a haber una elongación de las raíces, principalmente superiores. Que tenga ese mecanismo no quiere decir que únicamente van a estar 5 y 6 y va a estar exentas las demás. Puede haber una lesión total, tipo de mecanismos, altas velocidades, entre más tenemos, más queremos, más velocidad, más motos, más adrenalina, pues bueno, cada vez va cambiando nuestro tratamiento y cada vez tenemos esto más frecuentemente. Más accidentes y con más lesiones que son prácticamente devastadoras. Entonces, esa es una, que es la otra manera de una lesión baja, que son muy raras, la verdad, son rarísimas, pero la podemos tener. Entonces, es una apertura del hombro, una abducción forzada. Esta persona, pues, no se ve en buen estado neurológico, yo creo que estaba tomado, y vean cómo se queda colgado del brazo y se elonga completamente la extremidad, y eso condiciona una lesión a nivel de raíces bajas. Ok, entonces ya volviendo un poco a la clasificación, no sé si recordamos que la lesión del plexo la vamos a dividir en dos grandes grupos, una preganglionar y postganglionar. ¿Qué es esto? El ganglio dorsal es el que les mencionaba, que es en la parte interna a nivel medular, decirlo. Entonces, cuando la lesión es antes del ganglio, pegado a la médula, va a ser preganglionar. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no existe un tratamiento que, si se me rompe desde adentro, no hay preparación de llegar ¿sabes qué? Se te salió de la médula, déjalo, meto al hoyito y que se reconstruya. No existe. Una lesión preganglionar es devastadora. ¿Por qué? Porque esa raíz ya no va a tener función. Cuando son postganglionares, pues bueno, ahí eso lo alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque ya está fuera del foramen, ya vemos la lesión, podemos repararla, podemos reconstruirla, podemos poner el injerto nervioso, podemos hacer muchas cosas, pero lo importante en esta zona, la abulsión es una lesión preganglionar porque está antes del ganglio, puede ser una lesión por estiramiento o puede ser una ruptura. Estas dos de mejor pronóstico, esta de peor pronóstico. Que no se pueda reparar no quiere decir que no le podemos hacer nada, claro que se le puede hacer. Ya en la actualidad existe tratamiento a base de transferencias nerviosas, quitar nervios de músculos menos dominantes para darle inervación a músculos más importantes. Volviendo un poco con las lesiones del plexo braquial, de todas las lesiones que tenemos en el plexo, el 75% va a ser a nivel del cuello, a nivel de los cordones, a nivel de las raíces. El 10% va a ser a nivel de divisiones y el 15% en ramas terminales. ¿Por qué? Porque estas principalmente son caídas, accidentes. Y todo esto que estoy hablando es en adultos, porque todo esto existe en niños. El principal problema en los niños es el momento del nacimiento, los forceps, la tracción, el trauma obstétrico, la inexperiencia, pero bueno, entonces, y lo que son divisiones, cordones y ramas terminales, por lo general son por heridas, cuchillazos, armas de fuego, que son más distales. Porcentajes, el 75-80% va a estar afectado todo el plexo en cierta manera, no quiere decir que esté todo evolucionado, pero puede haber evolución o lesión alta y un estiramiento bajo. Como lo mencionamos, únicamente el 2 a 3% hay una lesión única en C8T1 y el 20 al 25% van a ser lesiones altas de todo el complejo. ¿Cuál en nuestra práctica, cuál es el principal tipo de lesión que existe? Pues una lesión completa en la cual se evolucionan 8
T1, 8 y 7, C5 y C6 se encuentran rotas y estas se encuentran avulsionadas. ¿Qué es lo que pasa? Anatómicamente, los orificios de los forámenes donde salen las raíces nerviosas, todos tienen ligamentos, pero conforme va disminuyendo de C5, ya se dice que a partir de C7 el ligamento es un remanente, digamos, no tiene una adecuada fuerza, y C8 y T1, y se diga, están prácticamente puestas en su lugar sin muchos ligamentos que fortalezcan. Por eso estos que tienen ligamentos se mantienen en su lugar en el momento del accidente, por eso es que se rompen, distales, y estos, como no tienen quien los sostengan, se salen completamente desde la médula. Entonces es una lesión completa esta, en la que vemos, no es lo mismo tener todo avulsionado a tener mínimo 2 raíces. ¿Por qué? Porque de 2 raíces podemos empezar a reconstruir nuestro plexo, tal vez dar ramas importantes al cubital, al mediano, y no únicamente agarrar y tratar de pegar esto con esto, sino saber que estas ramas están funcionando y tratar de dar función vital para el cuerpo, hombro, codo. Ahorita vamos a hablar de eso. Del 23 al 27% hay una avulsión completa, únicamente C5 queda con una ruptura, el 3 al 25% una avulsión completa. Ese tipo de lesión es la más grave, la más severa y es la de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos de dónde agarrar. Los C6 se encuentran lesionados, como les mencioné, si es C5 y C6 va a haber hombro y codo, no va a estar funcionando. Por lo general, casi, pues es muy raro que nos llegue un paciente con una lesión C5 pura o una lesión de C6 pura. Es que ahí siempre vienen, cuando comparten tronco, por lo general siempre vienen relacionados. Entonces, tenemos una lesión C5, C6. ¿Qué músculos vamos a tener lesionados? El torácico largo, bueno, ese es el nervio. El músculo va a ser el serrato anterior, el cual nos estabiliza la escápula. El paciente va a tener una escápula alada, un dorsal de la escápula, que va a ser el romboides y parte del elevador de la escápula. Va a tener deficiencia al momento de querer levantar la escápula del paciente. Una buena manera de revisar nuestros romboides es pedirle al paciente que ponga la mano en su espalda y trate de empujar para ver la estabilización también de la escápula. Es una paciente sana, ¿no? Estamos viendo los movimientos. El supraescapular, bueno, va a inervar nuestro supraespinoso e infraespinoso, principalmente, y nos va a dar datos también sensitivos. Nos va a ayudar el supraescapular, ¿para qué? Para la abducción del hombro, para la rotación externa. El axilar, nuestro deltoides y nuestro redondo menor, que nos sirve también para un poco para rotación, pero sobre todo para la abducción del hombro. Entonces, bueno, este es el redondo menor, haciendo rotación externa. Nuestro músculo cutáneo, hay que recordar que el músculo cutáneo es como su nombre lo dice, va a dar una inervación muscular y también una inervación cutánea, en la cual va a inervar los músculos de la porción anterior del brazo, bíceps, braquial anterior, y también nos va a dar la sensibilidad a nivel del antebrazo en la porción lateral, y el coracobraquial también lo va a inervar. Este es el braquial anterior y este es el coracobraquial, que son parte del músculo cutáneo. Si ven, es la rama terminal del tronco superior, entonces va a estar afectado esto por una lesión C5, C6. ¿Cómo lo vamos a tener? Don Jesús, un paciente que estaba tomando, se cayó Don Jesús de la bicicleta, cayó con la cabeza y su hombro, una distracción, y se fijan en Jesús, si nos ponemos a verlo, vean cómo el hombro no tiene función, el codo no tiene función, pero si podemos sabernos bien, él tiene función en la mano, y vean cómo extiende un poco la mano, él hace este tipo de movimiento. Entonces estamos hablando que lo más probable que tenga Don Jesús sea una lesión C5 y C6. C7 aparentemente por la exploración está bien, nos podemos llevar muchas sorpresas al momento de entrar, muchas variantes, muchas anomalías anatómicas, pero es importante nosotros saber qué esperar del paciente para tener un plan quirúrgico al momento de la cirugía. Aquí Don Jesús, con mayor razón, vean cómo extiende los dedos, tiene función de mano, extiende la muñeca, pero el hombro y el codo no hay. Entonces, si nos vamos a una lesión extendida, C5, C6 y C7, vamos a tener afectación de la muñeca, en la cual vamos a tener disminución del tórax dorsal, que es nuestro dorsal ancho, en el cual vamos a pedir al paciente que deprima el brazo, y vemos cómo es este tendón que se nota en esta parte de acá, los cuales va a salir del fascículo posterior. El subescapular, en la porción inferior, el cual va a rotación interna y también nos va a ayudar a reducir el hombro. El subescapular a la rotación interna para valorar nuestro músculo subescapular. El radial, vamos a ver qué tipo de lesión tiene. Por lo general, el radial sale desde C5 hasta T1.
Entonces, por lo general, en ese tipo de pacientes podemos llegar a tener un poco de función de tríceps, pero no va a haber función en la muñeca, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Por sus aportes de C8 y T1. Entonces, el nervio radial, igual, braquirradial, que es un flexor del codo, pero únicamente neutro. El radial extensores de muñeca, ese es principalmente el C7, que es la rama que estamos viendo que está lesionada. Y este es David Dimas, en un paciente masculino, el cual tuvo una pelea, le tocó la peor parte. No es cierto, no se peleó, se estrelló contra un poste. Se estrelló contra un poste y vean cómo Dimas, la diferencia es, no tiene hombro, no tiene codo, y vean cómo su muñeca no le extiende, él dobla, él hace eso. La principal flexión viene por los dedos, los flexores de los dedos que él sí tiene, o sea, él, por decirlo, enrolla la mano, él hace esto, no tiene flexión de dedo, no tiene extensión de muñeca. Entonces, lo más probable es que Dimas tenga una lesión C5, C6, C7. Al momento de hacer la cirugía, era correcto, tenía C5, C6, C7, encontramos ramas disponibles y le hicimos una reconstrucción a David aquí a nivel. Estaba evolucionado, no, yo me acuerdo, C5 estaba evolucionado, le hicimos transferencias nerviosas, en los cuales, bueno, salidas del C8 T1 también va a ser el pectoral. El pectoral, hay muchos ya, digamos, maestros en ese tema, que únicamente con revisar el pectoral, ellos te dicen, el pectoral es digamos, el espejo de tu lesión. Ellos ven el pectoral y dependiendo de las fibras nerviosas, como C5 hasta C8, si el pectoral superior no está funcionando, te dicen, ok, tienes C5, C6, y ellos van revisando las fibras y conforme su amplia experiencia, ya viendo el pectoral, ellos saben a qué nivel está la lesión. Muchos años. Pectoral menor, bueno, vamos a pedir al paciente que empuje, es parte también del C8T1, vamos a hacer mediano, flexión de muñeca, vamos a tener flexión superficial de los dedos, vemos cómo le atrapamos al paciente la falange proximal y le pedimos que flexione y eso va a ser un flexor superficial. Los interocios dorsales, esto va a ser por nervio cubital, en los cuales vamos a separar los dedos. Y este es un niño con una patología antes llamada de Yerin-Klumke. Un poco de historia de Yerin-Klumke, son los que escribieron este tipo de patología en la cual hay una lesión baja. De hecho lo describió Klumke, que era la esposa de Yerin, pero el señor no se quiso quedar atrás y cuando ya lo patentó, pues él se metió en el nombre y por eso se llama Yerin-Klumke. Entonces, se metió, la verdad. Ella lo describió y pues él dijo, pues me tiene que tocar, parte de la historia. Entonces vean cómo el niño tiene hombro, él flexiona el codo, pero su manita no tiene movimiento, no tiene flexión, no tiene función de dedos, no tiene actividad C8T1 porque tiene extensión. Entonces, pero también existe la lesión completa. ¿Qué es lo que pasa? Vean cómo este muchachón no trae nada de función. No tiene hombro, no tiene codo, no tiene mano. Déjame pensar a la mano. Ahorita va a salir. Bueno, no tiene mano, no tiene muñeca, no tiene nada de función. Esa es una lesión solamente devastadora. No tiene función para nada. Entonces, también tenemos los casos que nos llegan ya tardíos, pacientes que nunca se trataron, en los cuales aquí vemos cómo este paciente lleva 3 años de su lesión y no mueve su brazo derecho, no mueve nada. ¿Qué es lo que hay que ofrecerle? A diferencia, nosotros a ese tipo de pacientes, de cuando hay una lesión nerviosa en general, no únicamente en peso, cualquier nervio, el principal factor pronóstico es el tiempo, poder mandarlos el tiempo. Entre el nervio, o sea, digamos, entre la lesión del nervio y la unión del nervio con el músculo, que es la placa neuromuscular, esa placa dura 18 meses viva. Entonces, si tenemos un paciente y nos llega, le pasó hace 2 años, yo no le puedo ofrecer nada al nervio, porque por más que recupere el nervio, cuando lleguen los axones a la placa va a estar degenerada y no va a haber función. Entonces, pacientes, entre más proximal es la lesión, más sombrío es el pronóstico. ¿Por qué? Porque yo hago una reparación. Yo llego, por ejemplo, con este paciente se lesionó aquí en el nivel del plexo, se cayó, ¿okay? Y me dice, ¿sabes qué? Es que tengo 1 año. Ok, entonces si yo quiero entrar y operar el plexo, cuando yo reparo, el nervio va a crecer 1 milímetro por día. Es la regeneración axonal que tiene. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a los músculos intrínsecos de la mano? ¿Qué les gusta?
1 metro, 100 días, pues ya no tiene 100 días, no va a alcanzar a recuperar. Entonces, perdón, es 1 milímetro por día, 1000 días, no va a tener 1000 días el señor. Son 100 centímetros, 1000 milímetros, entonces necesita 1000 días para poder recuperar. Para los 18 meses de generar la placa, pues bueno, ese es el gran, digamos, problema que hay en este tipo de cirugías, que nos llegan tarde, y no le podemos ofrecer mucho. Y la expectativa en ocasiones es muy alta del paciente, y tal vez inicialmente era alta la probabilidad de que mejorara, pero si lo tratamos, si hacen desidia, pues no le podemos ofrecer tantos resultados. En este paciente lo quise mostrar, ¿por qué? Porque él era un paciente que se le hizo una reconstrucción secundaria. Se le puede ofrecer algo al paciente, a pesar de que sea tarde. Pero aquí la diferencia es que se le pasó el pectoral, el músculo pectoral, para flexión del codo. El espinal accesorio es el músculo que nos va a funcionar, que nos va a inervar el trapecio. Músculo para decir, no sé, la porción aquí en la parte de atrás, los físicos culturistas, esa parte de atrás, esa espalda que les gusta fortalecer tanto. Entonces, bueno, va a ser el foramen yugular, va a ir al esternocleidomastoideo, va a pasar por el esternocleidomastoideo hacia el occipital menor. ¿Cuál es la función? Como lo estamos mencionando, va a dar sensibilidad en esta parte de acá, y durante su paso también va a pasar cerca del músculo occipital, y va a ser nuestra función de elevar nuestro hombro. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el principal enemigo de este nervio somos los cirujanos. ¿Qué es lo que pasa? Doctor, es que tengo un ganglio. Hay que operarlo. Se le va a hacer cáncer, se le va a hacer algo malo. Entonces los pobres ganglios muchas veces no hacen nada, pero pues hay que pagar la mensualidad del carro. Entonces hay que quitarse. Entonces le hacemos un tratamiento quirúrgico, y el único, y el pobre es el espinal accesorio, que baja por el cuello, que baja a nivel del esternocleidomastoideo, que es por lo general donde viene la cadena linfática. Pues vamos a hacer afectado. Un paciente, igual, 28 años, si mal no recuerdo, tenía un ganglio, no le hacía nada, y vean cómo la porción superior del trapecio no está funcionando. El paciente eleva, tiene la porción superior del trapecio. Recordad que tiene 3 porciones del trapecio, superior, media, inferior. La porción más alta nos va a dar la inervación a la porción superior del trapecio. Entonces, no tiene función. No sé si el video ya pasó, ya nos acercamos a la herida. Ok, ahí está la función. A ver si alcanza a ver la herida. Eleva, no eleva. Aquí está la cicatriz. Aquí está la cicatriz del ganglio, que no le hacía nada, y terminó con una lesión nerviosa, y pues tuvo que haber una reconstrucción. Torácico largo, otro nervio que nos da el cerrato anterior, la estabilización de la escápula, el motor, sale S6 principalmente, y va por atrás de la primera costilla. El torácico largo va a descender, como lo expliqué, por la parte de adentro, por la parrilla costal, y nos va a inervar el cerrato anterior, que se va a fijar a la escápula, el cual nos va a permitir que nosotros, cuando hagamos movimientos anteriores de hombro o elevación de la escápula no se deforme, no se vaya hacia anterior. Se fijan, la va a estabilizar. Pero ¿qué es lo que pasa si nos falla el torácico largo, nos falla el cerrato anterior, que es el músculo que inerva? Va a haber una escápula en la cual una escápula se va a desviar. Ahorita vamos a ver una imagen. El paciente, fíjense cómo su escápula derecha, el borde inferior no está fija. Vean cómo supera, vean cómo se va por otro lado. Pero es al momento de hacer ese tipo de movimientos. Como digo, el cerrato anterior, su función es estabilizar la escápula y dejarla en su lugar, y este paciente pues tiene lesión del torácico largo. Supraescapular, un nervio que ustedes y nosotros y todos lo vemos en mayores condiciones por la famosa lesión del manguito rotador, inervador del supraespinoso, el intraespinoso. Hay que recordar de los 4 del manguito rotador, 2 los nervios supraescapular, 1 el axilar y el otro su propio nervio, que es el supraescapular. Entonces va a haber inervación al supraescapular, al supraespinoso, infraespinoso, a los ligamentos, a la articulación glenohumeral y a la busta subacromial. Vemos cómo baja del SC5, SC6. Vean cómo está el tronco superior, y justo del tronco superior sale este nervio, que es el supraescapular, y nos va a permitir los movimientos. ¿Quiénes son? Aquí están, una animación de ¿Quiénes son los que principalmente se lesionan? Entre 20 y 50 años, los hombres. El lado dominante es un dolor
sordo lo refieren ellos, pero es principalmente en deportistas, es un movimiento repetitivo. De hecho, tengo un paciente ahorita que es acordeonista, entonces su profesión, él está con el acordeón y aparte le gusta ir a box. Entonces, al momento de empezar a hacer la rotación externa, pasó por varios médicos aquí que le buscaban que la lesión del manguito y la lesión, le tomó en resonancia. Pues bueno, es que doctor, es que no me duele el hombro, me duele atrás. Entonces, él tiene una compresión, bueno, se quitó la imagen, aquí tengo una. Bueno, va a haber la inervación supraescapular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento, no, es que está esta imagen. Axilar, o meter cualquier tipo de abordaje anterior o lateral de hombro en una fractura de húmero, una lesión de manguito, una reparación, una artroscopía. Por una luxación anterior también se puede lesionar. Por tracción, al momento de hacer la artroscopía, nosotros lo que tenemos que hacer es poner tracción al paciente para separar la articulación subacromial. Entonces, la tracción puede hacer lesión de este músculo. Esto rojo es la parte sensitiva. Por fractura se puede lesionar, heridas penetrantes, por efecto de uno proximal. También al momento de haber luxaciones, se tracciona, se jala y se puede lesionar. ¿Cuál es la sintomatología? El paciente no puede abducir el hombro, tiene limitación, tiene parálisis, pero en esta zona, así como parte de la rotación externa por su inervación del redondo menor. Este paciente se estuvo cargando al militar, duró cargando su mochila 14 horas, 16 horas. Y por la pura depresión del hombro, por estar cargando la mochila pesada, vean cómo de este lado, él puede separar un poco el brazo, pero es función del supraespinoso. Ven, puede ser adelante, puede ser coracobraquial, pero vean sobre todo la porción superior, la parte de los hombros, cómo está hipotrófica toda esta zona, por cargar una mochila de manera extenuante. El nervio radial, pues bueno, sabemos que sale de C5 a C8, T1, que es un nervio que muy frecuentemente se lesiona al momento de fracturas de húmero, al momento de operar una fractura de húmero, al momento de reducir una fractura de húmero es muy común la lesión del nervio radial. Desgraciadamente, me tocó que continúan diciéndole al paciente, vaya a rehabilitarse. Rehabilitación, rehabilitación, rehabilitación. Si un paciente no recupera una lesión nerviosa, hay que explorarla. Tenemos 3 meses para decirle, ok, rehabilite, rehabilite. Lleva 1 año, lo siguen mandando a rehabilitación. Un paciente no se va a curar con rehabilitación. Va a ayudar a los de movimiento, va a disminuir el dolor, va a quitar muchas cosas, sí, pero no le va a ayudar al nervio a decir, me estás rehabilitando, déjame empiezo a mover. No. ¿Qué es lo que pasa? Baja por el canal de torsión, el cual donde principalmente pueden ser las fracturas del húmero, y se fracturan y se lesionan. Sale el paciente de la cirugía y se le cae. Indicaciones. Si un paciente entra sin lesión de radial y sale con lesión de radial, es una indicación quirúrgica de todas. ¿Por qué? Porque estaba bien. Yo no estoy diciendo que intencionalmente te lo llevaste, no, pero pudo haber sido que al momento de reducirlo se quedó atrapado en la fractura, o si le pusiste una placa, se quedó atrapado en la placa. Pero si un paciente entró con y salió sin nervio radial, hay que explorarlo, y eso no pasa. Siguen, no, es una neuropraxia, no sabes porque ya lo manipulaste al paciente. Entonces, es una de las pocas indicaciones e inyecciones que hay. Las demás, sí, rehabilitación 3 meses, y si al tercer mes no recuperan, hay que explorarlo, hay que abrirlo. Si fuera mi mano, si fuera la mano de cualquiera de ustedes, pues no le vas a decir rehabilita y a ver cómo te va. Entonces, baja, bueno, ya toda la descripción de la enfermedad está medio largo, fracturas de húmero, fracturas de lesiones de Montegia, que son a nivel del antebrazo. En los pacientes con un bypass coronario que entra a nivel del humeral también puede haber una lesión del nervio radial. Los mangos de isquemia, al momento de operar, no sé si han visto los manguitos o las vendas del March, para poder operar, hacemos isquemia, puede haber un proceso de lesión del nervio radial, el cual disminuye por la parte medial del brazo, y luego se hace lateral ya en la porción distal del brazo. Bloqueo axilar y el síndrome de túnel radial también es otra lesión. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pacientes? Pues bueno, dependiendo de esa lesión. Si la lesión es en el brazo, pues ya el tríceps ya se inervó, entonces sí va a tener tríceps. Pero si de aquí para abajo la lesión, pues se le baja la muñeca, no va a poder extender. Bueno, esto es la extensión de hombros dependiendo de esa lesión. Si es una lesión en el brazo para abajo, pues bueno, no va a tener ni extensión de muñeca ni extensión de los dedos. Es muy diferente, y ahorita lo vamos a ver en un video, que el nervio radial nos inerva esta función. Esto es radial. La extensión de los dedos es cubital.
Si el paciente llega y te dice, mira doctor, no, es que sí extiendo, esto es cubital, esto es con rayado, o sea, que te haga la seña, la seña fea, si él te hace así, está extendiendo radial, porque los extensores llegan hasta esta zona y los demás son parte de los interosos y lumbricales. Pues bueno, en este tipo de pacientes es una lesión, lo que no vamos a tener va a ser